Buenos días, pues mi nombre es Licia Luz Huitziritza, trabajo en el Centro Educativo Eiffel, soy maestra del grupo de segundo grado y pues agradezco que se me haya tomado en cuenta para participar en esta entrevista. Tengo 28 años y pues llevo 6 años trabajando en esta escuela. Pues son varios, pero el principal creo que es la contaminación del aire y la contaminación del suelo. En este caso hablamos principalmente de la basura que encontramos por donde sea que nosotros vamos. Siempre hay basuras, desde algo muy pequeño hasta algo muy grande. Y pues en cuanto a la contaminación del aire, pues vivimos en una ciudad muy traficada de muchísimos habitantes, por lo tanto pues el humo de los automóviles es un contaminante muy fuerte para nuestra salud. Pues yo creo que esto tiene que ver mucho con los valores, con los principios que tenemos cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo estamos formados, cómo hemos sido formados desde casa, desde el hogar. Es la forma en que nosotros vamos entendiendo o vamos valorando nuestro medio ambiente. Tenemos que comenzar siempre por nosotros mismos. No podemos pedir que recoge la basura, no tires esto si nosotros no lo estamos haciendo. Entonces tiene que haber primero un cambio interno, un cambio personal, y que no sea solamente un día o de vez en cuando, sino que lo podamos hacer como un hábito en nuestras vidas. De esa manera creo que podemos igual convencer a otras personas de que también tengan ese cambio, y de esta manera nosotros podemos ir ayudando a que haya menos contaminante en nuestra ciudad. Principalmente pues volvemos a más o menos a la pregunta, a la primera pregunta que les comentaba, que es la basura, porque aunque muchos niños ya comprendieron que es importante tirar la basura en su lugar, que por eso hay dentro de la escuela botes de basura, pero muchas veces dentro de su, pues de acuerdo a cómo ellos igual están siendo educados, y también muchas veces dentro de su, los niños son muy juguetones, entonces de repente salen y lo único que quieren es desayunar y jugar. Y muchas veces ni siquiera se les acuerda recoger su basura o ponerla en el lugar adecuado, sino que simplemente terminan y están muy desesperados por ir a hacer lo siguiente. Entonces tenemos que nosotros generar en ellos ese hábito, más que nada igual ese cambio de actitudes, y pues también de igual manera dentro del salón poder enseñar cada día más esos valores, porque pues sí, dentro de la escuela creo que el principal problema pues es la basura. La basura en la cancha, la basura en las mesitas, todo eso que se va dejando. Pues creo que podemos hacer mucho los maestros, platicando con ellos, hablando, no solamente porque ya lo platicamos y bueno, ya lo deben de saber, ¿no? O sea, los niños hay que ser con ellos muy constantes. Entonces tenemos que repetirles que es importante que recojan basura, que es importante que todo lo tengan donde debe estar. Y pues de igual manera quizá nosotros como profesores igual podríamos trabajar con ellos algunos temas que pues tienen mucho que ver en cuanto a prevenir la contaminación dentro de la escuela. Por ejemplo, los carteles, los folletos, los trípticos, que para ellos sea un aprendizaje significativo. Es decir, que no solamente quede dentro del aula, sino que se pueda llevar a la práctica. ¿Sí? Bueno, pues si no estoy equivocada, bueno, me baso por ejemplo en el desarrollo sustentable y el consumo sustentable. Considero que podría ser lo que nosotros como seres humanos podemos consumir para satisfacer nuestras necesidades que tenemos ahora, sin afectar quizá nuestras necesidades que vengan en un futuro. Es decir, que consumamos lo que precisamente necesitamos para que se pueda el día de mañana, que a lo mejor tengamos otras necesidades, también hayan esos recursos para que podamos consumirlos. ¿A su casa? Pues esto ha sido desde siempre, y yo creo que pues sí es un alto nivel de contaminación, porque pues
en esos lugares en donde estos productos se trasladan hasta llegar a nuestra ciudad, pues tienen que ser transportados la mayor parte de las veces por medio de camiones, y los camiones sabemos que generan mucho humo y ese tipo de contaminantes. Entonces considero que sí es demasiado, sobre todo porque son viajes muy largos que tienen que hacer, y como son camiones muy pesados, camiones muy grandes, pues no tardan un poquito más que los transportes o que los automóviles personales. Entonces considero que sí, quizá nos benefician esos productos, pero igual en alguna parte también el hecho de transportar de un lugar a otro pues también perjudica un poquito en la contaminación. Hacer para cuidar el agua. Pues volvemos a lo mismo del principio. Yo siempre he dicho que para poder cuidar el agua, para poder cuidar otras cosas que son de vital importancia para nuestra vida, siempre tenemos que empezar con nosotros mismos. Creo que hay muchos malos hábitos que tenemos cada uno de nosotros y que no son los adecuados. Por ejemplo, y eso lo hemos visto desde incluso primer grado, ¿no? De que de repente, por ejemplo, nos estamos lavando las manos y de repente tomamos jabón, pero dejamos que se siga tirando el agua, y hasta que ya estemos bien limpiecitos, nos enjuagamos. Entonces, ahí muchas veces son pequeños detalles que aparentemente decimos, pues cuánto es un poquito de agua, pero como hemos escuchado igual una frase muy famosa, gota a gota, el agua se agota. Entonces, es algo personal. Nosotros tenemos que empezar corrigiendo esos malos hábitos y pues teniendo los valores, por ejemplo, la responsabilidad, que es muy importante porque sabemos que el agua es vital, es de mucha importancia para nuestra vida. Me llamo Esteban. La devastación de las áreas selváticas que tenemos las han utilizado para construir fraccionamientos sin un control y están acabando con la fauna. Bueno, entre esas, tener ese hábito del reciclaje, además el hábito de distribuir la basura entre lo que es orgánico e inorgánico, tener esa cultura de cuidar el agua, de estar pendiente de qué tipo de productos consumimos, y además de eso, tener una conciencia de la cuestión del ambiente en cuanto a los animales. Falta de cultura en cuanto a la cuestión del cuidado del agua. Los niños muchas veces dejan las llaves abiertas y en los inodoros no sueltan las llaves. Además, su basura no la depositan en el lugar correspondiente y no tienen la cultura de separar la basura inorgánica de la orgánica. Debería haber un comité en el cual se organice entre los maestros al cuidado de los niños y hacer una campaña en cuanto a esa cultura del reciclado de la basura, y aparte cuidar esa cuestión del agua en los baños. En sí, me imagino que es la cuestión que se invierte en la cuestión de la industria, o sea, que todo lo que se produce en nuestro país tiene que tener ese sustento económico, o sea, que no generemos más gasto que en cuanto a los productos que se consumen en sí, más o menos. Tener la cultura del cuidado del agua, o sea, utilizarla realmente para lo que es necesario, que tanto en los hogares como en las escuelas se lleven campañas de esa cuestión, o sea, que hacer conciencia a los niños, desde los niños, de que nuestro planeta está dejando de producir esa agua que es potable, o sea, que podemos consumir. Sí, porque, por ejemplo, para empezar, el transporte.
el transporte que lleva todos esos tipos de alimentos, pues genera contaminación ambiental por combustible que se consume. Y luego, la cuestión de el olor, a veces mucho al trasladar a los animales de un lugar a otro, también crea una contaminación ambiental. Y por el otro, el tipo de recipientes que utilizan para llevar ese tipo de alimentos, tanto en cuestión de los empaques y cómo se distribuye, genera también contaminación, porque el tipo a veces de utensilio que se utiliza no es biodegradable.